Sean todos bienvenidos, mis queridos hermanos y hermanas, a este culto de acción de gracias, culto de adoración a nuestro Dios. Esta es la invitación de la Iglesia Presbiteriana de Chile, San Pablo, Curicó, para que domingo a domingo nos encontremos por esta manera de las redes sociales, Facebook, canal de YouTube, con nuestras bancas vacías, como ustedes pueden ver, pero con la esperanza de que pronto vamos a estar juntos adorando en la casa del Señor a este Dios todopoderoso que tenemos. Mientras nuestros hermanos se van incorporando, mientras van accediendo a las redes, a la forma que tenemos de comunicación, quisiera invitarles a todas nuestras actividades. Los días miércoles a las 20 horas, la iglesia tiene un culto de oración. Esto lo hacemos a través de la plataforma Zoom y la forma de participar es muy simple. Usted me envía un correo a esta dirección, ccontador2007@gmail.com, y va 10 minutos antes de las 20 horas, usted va a recibir en su correo un link donde usted podrá acceder y ser parte de este culto de oración. Derramamos nuestro corazón delante del Señor, ponemos nuestras peticiones, eso que nos angustia, nuestros enfermos, en fin, lo que necesitemos lo ponemos frente al trono de la gracia del Señor. Y el día viernes, también a las 20 horas, la iglesia se reúne a estudiar la palabra de Dios. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los romanos, usando como texto base el libro Romanos para ti del pastor Timothy Keller. Así que si usted quiere ser parte de este estudio bíblico, de igual manera, lo hacemos por Zoom, de esta manera podemos participar, podemos interactuar. Y usted envía un correo, ccontador2007@gmail.com, le pone ahí, quiero ser parte del estudio bíblico, y yo le voy a mandar el texto de base para que usted lo tenga y lo pueda estudiar, y 10 minutos antes de las 20 horas, usted se incorpora a través del link que le llega a su correo. Los días sábados, desde las 8 de la mañana, nuestra iglesia está en cadena de oración. Hasta las 19 horas nos unimos en un sentir a interceder, a orar por todas las necesidades que tiene el pueblo del Señor. A las 4 de la tarde se reúnen tanto el departamento de jóvenes como el departamento de señoras en sus reuniones respectivas. Y el día domingo, 10 de la mañana, a través de Radio Vida 103.7, nuestro programa La Hora de la Reforma. Estamos haciendo distintos estudios bíblicos, estamos empezando un mes de octubre, el mes de la Reforma, y vamos a trabajar durante todos estos domingos del mes de octubre los 5 principios básicos del calvinismo. Así que están cordialmente invitados a participar. ¿Cómo lo puede hacer? Muy fácil. Si usted es de Curicó, sintonice el 103.7 y va a escuchar. Si no, puede hacerlo a través de la página web de la radio, www.radiovidacuricó.cl, ahí pone streaming, o a través de nuestro Facebook, Iglesia Presbiteriana San Pablo, también puede acceder si no es de Curicó o quiere estar en otro lado donde la señal de la radio no llega bien, lo puede hacer y lo invitamos a participar. A las 11:30, día domingo, nuestros niños tienen su clase de la escuela bíblica dominical. Y a las 19 horas nos encontramos nuevamente en otro culto de acción de gracia. Vamos a comenzar ya formalmente nuestro culto reverente a Dios, leyendo el Salmo 47, que va a ser el Salmo que vamos a invocar la presencia de Dios junto a nosotros. Dice: pueblos todos, agiten las manos, aclamen a Dios con voz de júbilo. El Señor, el Altísimo, es en verdad temible. Él es el gran Rey de toda la tierra. El Señor humillará bajo nosotros a los pueblos, pondrá a las naciones bajo nuestros pies. Escogió para nosotros la tierra que habitamos. Es el orgullo de Jacob, a quien amó. Dios es el Señor. Será entronizado entre las aclamaciones y el sonido de trompeta. Cantaremos salmos a nuestro Dios, cantaremos salmos a nuestro Rey, cantémosle un salmo digno de Él, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Dios reina ya sobre las naciones, Dios ocupa ya su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reúnen con el pueblo de Dios de Abraham.
Dios merece ser grandemente exaltado, porque de Él son los poderes de la tierra. Vamos a tener un momento de oración. Bondadoso Padre Celestial, inclinamos con reverencia nuestro rostro ante ti, porque ciertamente, Señor, tú eres excelso, poderoso, Rey de toda la tierra. Y es a ti a quien adoramos, es a ti a quien servimos, es a ti a quien proclamamos y entronamos en este día, tu día, día del Señor. Señor, sabemos que te fallamos, sabemos que hacemos lo que no te agrada, sabemos que vamos en contra de tu ley y de tus mandamientos. Y por eso, Señor, apelamos a la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Y podemos entrar con tranquilidad frente a este poderoso Dios, temible Dios, que además es ahora nuestro Padre. Señor, queremos pedir que tomes control de todo lo que va a suceder. Que tú, Señor, nos hables a través de tu palabra. Que nuestra alabanza sea grata delante de ti. Que tú, Señor, hagas que todo lo que va a pasar en este día y en este culto sea para la honra y gloria de tu nombre y para la edificación de nuestros corazones. Ponemos este culto delante de ti y pedimos que tú seas propicio a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a la primera alabanza. Le pido que usted acompañe a nuestros hermanos en la adoración y después volvemos para el mensaje del Señor para nuestra vida. Sin esperanza me encontraba yo, muerto y perdido en mi transgresión, hijo de ira, enemigo de Dios. Mi corazón su gloria rechazó, endurecido por mi rebelión, esclavo del pecado era mi condición. Oh, mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. Su sangre limpió mi maldad. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. La ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar. En las tinieblas ciego anduve yo, en mi oscuridad rumbo a la destrucción, lejos de Cristo, separado de Dios. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. Su sangre limpió mi maldad.
Hermanos queridos, vamos a la exposición del mensaje de la palabra de Dios, tal como lo vamos a encontrar en Éxodo capítulo 20, versículo 7 fundamentalmente. Vamos a comenzar el estudio del tercer mandamiento. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, que le hemos puesto guardianes de su reputación. Esta es la primera parte de este mensaje. Vamos a trabajar un par de domingos sobre este punto. Antes de que usted busque su Biblia y por mientras va abriendo en el Éxodo 20, voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto y lo que hemos conversado anteriormente. El domingo recién pasado terminamos la exposición, el estudio del segundo mandamiento. No te harás imagen, y concluimos. ¿Qué fue lo que concluimos de este segundo mandamiento? Es que no te harás imagen no implica simplemente no tener un ídolo, no ir a comprar o arrodillarse, ir a comprar una imagen, ya sea en yeso, en plata, en madera, en lo que sea. Tiene que ver cómo Dios ha diseñado, ha establecido en su palabra la forma correcta de cómo debemos adorarle. Deuteronomio capítulo 4, versículos 15 en adelante nos dice lo siguiente: el día en que el Señor les habló desde el fuego, ustedes no vieron ninguna figura, así que tengan mucho cuidado. Fíjense, este Dios que habla al pueblo, este Dios que se comunica con el pueblo, no tiene una corporalidad. ¿Qué imagen podemos hacer de Él? Por eso, hermano amado, aunque usted intente adorar a Dios a través de una imagen, eso no ha sido establecido por Dios en las Sagradas Escrituras. Lo importante aquí es que Dios prohíbe la realización de imágenes que intenten ser el vehículo por el cual canalicemos la adoración a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo prohíbe en este mandamiento? Primero, porque la imagen lo que intenta hacer en la mente del idólatra es tratar de controlar, tratar de manejar el poder de Dios. De esa manera, ningún idólatra siente en su mente o cree fehacientemente en su mente que una imagen es un Dios. Pero la utilización de esa imagen es para controlar el poder de Dios, poder recibir esas bendiciones de este Dios y alejarnos del poder de este Dios que no puede ser contrario. Le prendo velita, le coloco flores, rezo frente a ese ídolo, obtengo sus beneficios, pero me alejo de su poder. Eso es lo que está en la mente del idólatra y es lo que Dios sabe. Nosotros siempre vamos a tender a fabricarnos ídolos, como lo dice Juan Calvino. Y en segundo lugar, el querer construir ídolos explica claramente nuestro mal entendimiento de la grandeza de Dios. Isaías capítulo 40, que fue el texto que nos sirvió para explicar, entrega la argumentación sobre este tema. Isaías capítulo 40, versículo 18 dice Dios: ¿con quién pueden comparar a Dios? ¿Qué imagen puedes hacer de Él? O sea, tratar de intentar hacer una imagen de Dios, por bella, por excelsa que puede ser, es no comprender la grandeza de Dios. Fíjense que Él dice que en el puño de su mano, en el hueco de su mano, están todas las aguas. Que Él midió con el palmo de su mano el universo. Que su grandeza es excelsa, es inimaginable. ¿Cómo pretendemos generar una imagen? Pero bueno, eso es lo que conversamos y lo que argumentamos extensamente los domingos anteriores cuando trabajamos este segundo mandamiento. Pero vamos a este tercer mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículo 7. Éxodo capítulo 20, versículo 7. Dice: no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque yo, el Señor, no consideraré inocente al que tome en vano mi nombre. ¿Por qué?
¿Por qué estudiar los 10 mandamientos? ¿Por qué razón la iglesia debe constantemente acercarse a la ley? ¿Por qué debemos comprenderla y hacer un estudio acabado de lo que el resumen de la ley moral que Dios ha establecido en sus mandamientos? Deme por lo menos en esta parte introductoria de mi sermón darle 2 razones. En primer lugar, porque ayuda al creyente a educar su conciencia. Este dispositivo que Dios ha puesto, si me permiten la ilustración, en la mente de los seres humanos, creyentes y no creyentes, hombres, mujeres, niños, adultos, todo, cultura, tiene este dispositivo de la conciencia. Pero lamentablemente el pecado ha distorsionado este dispositivo. Cada uno de nosotros sabe, eso lo dice el apóstol Pablo, es su argumento en Romanos capítulo 2, versículo 14, que todos sabemos lo que es correcto y lo incorrecto. Aunque muchas veces tratemos de acallar esa voz. Cuando nos convertimos al Señor, no podemos creer que nuestra conciencia automáticamente queda renovada y tenemos ahora una nueva vida que se encamina exclusivamente por los mandamientos de Dios y lo que hay acorde a su palabra. Esto no es así, mis hermanos y mis hermanas queridas. El pecado sigue viviendo en nosotros y como dijo el apóstol Pablo, soy un miserable. Quiero hacer lo bueno, no lo hago. No quiero hacer lo malo, eso hago. ¿Por qué? Porque el pecado mora en nosotros. Y dado que los 10 mandamientos son el resumen de la ley moral de Dios, es imposible educar la conciencia lejos de estos mandamientos. Por eso, hermano amado, es que tú y yo debemos estar constantemente estudiando y recordando la ley, los mandamientos de Dios. Eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo en forma formidable. Educar a sus discípulos a través de los mandamientos es lo que leemos en el Sermón del Monte y fundamentalmente en Mateo capítulo 5 de los versículos 21 en adelante. Los 10 mandamientos educan la conciencia y nuestro Señor Jesucristo educó la conciencia de sus discípulos a través de una exhaustiva explicación de la esencia misma de cada uno de ellos. Pero en segundo lugar, también el estudio de los mandamientos de Dios sirven para despertar esta conciencia. Reafirma al creyente su intención de seguir la senda que nuestro Dios ha trazado a través de su palabra. Los problemas con la obediencia no tienen que ver exclusivamente con la falta de conocimiento. Nuestra conciencia nos dice lo que esté mal, pero muchas veces nosotros acallamos esa voz, rehusamos oír lo que la conciencia de Dios nos está hablando, lo que la conciencia nos está diciendo en nuestros corazones. Empezamos con un pequeño pecado, con un pecado que al principio nos choca. Pero el continuo rehusar oír la voz de la conciencia nos termina haciendo que cada vez lo aceptemos y pase a ser agradable a nuestras vidas. Hay un pasaje en las Sagradas Escrituras que se encuentra en el primer libro de Samuel que nos va a servir mucho para explicar esto. Primer libro de Samuel en el capítulo 24, versículo 5. Voy a contarles un poco el contexto. Está el rey David listo, se encuentra con el rey Saúl en una cueva. Está prisionero ahí. Saúl no puede escapar. Saúl ha intentado varias veces eliminar a David. Sabía que David había sido escogido por Dios para sucederle. Pero David lo tiene ahí y sus amigos le dicen, David, es el momento, mátalo. Mátalo. Tantas veces que quiso acabar, es tu oportunidad. Mátalo ahora y acaba con él. Versículo 5. David se levantó y sigilosamente cortó el borde del manto de Saúl. Después de haber cortado el manto del rey, David se sintió muy mal, dice la Reina Valera contemporánea. La Reina Valera del 60 dice, su corazón se turbó. Porque él sabía. ¿Por qué? Y les dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle daño a mi Señor, el ungido del Señor. No puedo extender mi mano contra él. Su conciencia le advirtió,
que Saúl, aunque Dios ya lo había desechado, era Dios quien lo había ungido y él no podía levantar su mano contra él. Su conciencia estaba educada, su conciencia estaba despierta y le enseñaba lo que había que hacer. Pero este mismo David, tiempo después, se va a encontrar cara a cara, frente a frente, observando una bella mujer. Y ya su conciencia estaba dormida y fue capaz de cometer no solo un pecado, una serie enorme de pecados con Betsabé, que van más allá del adulterio, también el homicidio, también el abusar de su estatus. Y solo su conciencia fue despertada cuando Natán le explicó cada uno de los pecados que él había cometido. Por lo tanto, el estudio de los mandamientos también nos lleva a despertar nuestra conciencia. Pero volvamos a este tercer mandamiento. ¿Qué es lo que está ordenando este tercer mandamiento de Dios? No tomar el nombre de Dios en vano. Cuando estudiamos exhaustivamente este mandamiento, nos vamos a encontrar a lo menos con 3 verdades para nuestra vida. La primera de ellas es la importancia de este mandamiento. ¿Cuál es su esencia? ¿Cuál es el porqué de este mandamiento? Un segundo tema que vamos a estudiar es el contenido del mandamiento. Y uno tercero es la advertencia solemne que está anexada a este mandamiento. Hoy día, en este domingo, nos vamos a concentrar solo en el primer punto. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la razón de ser de esto? Si Dios ha ordenado que no debemos tomar su nombre en vano, es porque debe haber una razón de ser. Él lo quiere así. Y más cuando anexado a esto viene una advertencia tan dura como es que Dios no va a dar por inocente al que tome su nombre en vano. ¿Por qué es tan grave tomar el nombre de Dios a la ligera? Vamos a conocer 2 conceptos este día domingo en esta oportunidad. El primero de ellos tiene que ver con el significado bíblico del nombre de Dios. Debido a que el foco de atención de este tercer mandamiento tiene que ver con el nombre de Dios. El primero nos habló de que no podíamos tener otros dioses ajenos delante de Él. El segundo, cómo debemos adorarle. No podemos hacer imagen de ningún otro Dios y menos de Él. No lo podemos hacer. Pero en este tercer mandamiento, el foco de atención está puesto en su nombre. ¿Por qué es así? Dios habla aquí en primera vez en los mandamientos en tercera persona. En el primer mandamiento dice, yo soy el Señor tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, no te harás imagen porque yo soy, primera persona. Pero en esto habla Dios en tercera persona, llevando toda la atención al nombre de Dios. El nombre en la cultura bíblica no es simplemente una palabra que nos sirve para llamar a alguien. No es algo que nos permite distinguir una persona de otra. En la cultura bíblica, el nombre implica todo lo que esa persona era. Su esencia, sus características, todo implicaba el nombre de esa persona. Tenemos, por ejemplo, el nombre Jacob. Jacob, la traducción es el que toma del calcañar o que toma del tobillo, del talón. Es aquel también que significa el usurpador. Aquel que implicaba que iba a usar formas no rectas para alcanzar algo. Todo estaba incluido en ese nombre. Por eso, cuando Jacob tiene esa lucha en Peniel con el ángel del Señor, luego de pasar mucho tiempo, Dios le cambia el nombre. Dios ya no lo va a llamar más como Jacob, ahora se va a llamar Israel, que significa príncipe de Dios, el que ha peleado con Dios. Eso es, el nombre es la esencia. Esto mismo ocurre con Dios, de una forma por supuesto mucho mayor, porque su nombre es aún más excelso. Su nombre es una revelación de sí mismo, como creador y como redentor. Exaltar el nombre de Dios es exaltar a Dios mismo. Y menospreciar el nombre de Dios, hermano, hermana, es menospreciarlo a Él. Salmo 8 dice, oh Dios, cuán grande y temible es tu nombre
en toda la tierra. Tú creaste todas las cosas. Nos revela a Dios como creador. Cuando Moisés le pidió a Dios que le mostrara su gloria en Éxodo 33, si avanzamos unos capítulos, el capítulo 34, nos vamos a encontrar con algo que realmente es extraordinario. Éxodo, capítulo 34, versículo 5. Fíjense. Y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando su nombre. Es Dios el que desciende con Moisés. Y fíjense el versículo 6. Luego el Señor pasó delante de Moisés y proclamó. Es Dios mismo el que proclama su nombre. ¿Y qué dice? El Señor, Dios misericordioso y clemente es, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Es misericordioso por 1000 generaciones, perdona la maldad, la rebelión y el pecado, pero en ningún modo declarará inocente al malvado. Es Dios el que proclama su nombre, el que exalta su nombre. Hablar del nombre de Dios es hablar de Dios. Salmo 54, versículo 1. Salmo 54, versículo 1. Dios mío, sálvame por tu nombre, defiéndeme con tu poder. El salmista está haciendo un paralelismo. El nombre de Dios es igual al poder de Dios, a la salvación de Dios. Lo mismo lo hace en el Salmo 75, versículo 1, donde dice, cercano está el nombre de Dios a todos los que le temen. Cercano está Dios. Por esto es que la Escritura se nos invita y nos manda en muchos lugares a exaltar el nombre de Dios. Salmo 29, 2, Salmo 66, 2, Salmo 96, 8. Se nos habla del nombre, de la gloria de su nombre, del honor a su nombre. La palabra que es traducida aquí como gloria y como honra en hebreo es kavod, que significa peso, importancia. El nombre de Dios tiene peso. Es importante y no podemos tomarlo ligeramente. En las Escrituras se ilustra claramente cómo Dios le da la importancia a su nombre. Vamos a Levítico capítulo 24 y voy a leer de los versículos 10 en adelante una historia muy interesante sobre esto. Levítico capítulo 24, versículo 10. Por esos días un hombre que era hijo de un israelita y de un egipcio, y que vivía entre ellos, de Israel, los hijos de Israel, salió del campamento y se peleó con un israelita. Esta es la historia. Un medio israelita, al parecer, padre egipcio, madre israelí, lo tenemos claro que es, se pelea con una israelita. Y mira lo que pasa entre la pelea. La israelita, madre de ese hombre, la madre era israelita, se llamaba Selomit y era hija de un danita llamado Dibri. Y sucedió que este hombre blasfemó contra el nombre del Señor y lanzó una maldición. Blasfemó y maldijo el nombre del Señor. Aquí se ocupan como sinónimo. Y así que lo llevaron ante Moisés. Lo pusieron en la cárcel hasta tener una palabra del Señor al respecto. El Señor habló con Moisés y le dijo, atentos, saca del campamento ese blasfemo para que todos los que lo oyeron maldecir pongan las manos sobre su cabeza y toda la congregación lo apedree. Pena capital para ese hombre. Fíjense, a mí me llama la atención, ¿por qué Moisés esperó? Si claramente la ley decía que no se podía tomar el nombre de Dios en vano, ¿por qué espera Moisés para que Dios le hable? La razón es muy simple. Porque este hombre era un extranjero. No era 100% israelita. Fíjense,
que todo el que blasfeme contra mi nombre será condenado a muerte y toda la congregación lo apedreará. Esto vale tanto para los extranjeros como para los israelitas de nacimiento. Si blasfeman contra mi nombre serán condenados a muerte. Versículo 22. Un mismo estatuto se aplicará al extranjero y al israelita por nacimiento. Yo soy el Señor su Dios. Hermano querido, ¿te das cuenta? En la blasfemia se aplicará de la misma forma para aquellos que son israelitas y para aquellos que no lo son. Y yo aquí quiero hacer una aplicación porque muchos de los creyentes piensan que si sus hijos no son creyentes, ellos no están obligados a venir a la iglesia y a cumplir los mandamientos de Dios. Fíjese, no está diciendo si solo eres israelita tienes que cumplir todo extranjero y no. El apóstol Pablo dice claramente en Efesios 6:4 que los padres deben educar en el temor del Señor a sus hijos para no provocarlos a ira. Y nosotros lo hemos entendido totalmente al revés. No voy a presionar a mi hijo, no sea que así se enoje. Y el apóstol Pablo lo dice al revés, edúcalo en el temor del Señor, en la ley del Señor, y así no lo vas a provocar a ira. Lo mismo lo repite en Colosenses 3, versículos 5 y 6. Hermano querido, tu función como padre es educar a tus hijos en la ley del Señor, en el temor del Señor, en los estatutos de Dios, por lo menos hasta que ellos vivan bajo tu techo. Números, capítulo 15. Números, capítulo 15. Muchas veces hemos visto cómo gente trata mal la palabra del Señor. 15, versículos 30 y 31. Pero si alguien incurre en un acto de soberbia y me ofende, esa persona será eliminada de en medio de su pueblo. Lo mismo si es israelita de nacimiento, si es un extranjero, por haber tenido en poco mi palabra y por haber menospreciado mi mandamiento. Hermano, no podemos tener en poco el nombre del Señor. La casa del Señor es santa porque la presencia de Dios está. No podemos permitir que nadie llegue a basurear la palabra de Dios y a interrumpir un culto, porque no por el pastor, no por los hermanos, sino porque la presencia de Dios está ahí y que está siendo exhortada es la palabra de Dios. Pero pastor, usted está hablando todo del Antiguo Testamento. ¿Será esto lo mismo en el Nuevo Testamento? Hermano querido, déjame decirte que esto todavía sigue siendo cierto. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Versículos 1 y 2 dice: por tanto, Dios, de que muchas veces y de tantas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Hermano querido, ahora la revelación en el Nuevo Testamento es a través de su Hijo. Por lo tanto, no tener respeto por la palabra de Dios es no tenerle respeto a su Hijo. Hebreos capítulo 2, versículo 1 a 3 dice lo siguiente. Sigue hablando de la grandeza de Dios. Por tanto, es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que nos extraviemos. Más atención, porque el mensaje anunciado por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo. Versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que oyeron la confirmaron. Algunos usan esta cita para decir que la salvación se pierde. No tiene nada que ver. Tiene que ver que tenemos que estar atentos a la palabra de Dios que ha sido expresada por nuestro Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento es su Hijo donde se centra y se despliega el nombre de Dios. Juan 17, versículos 4 y 6 nos habla de esto. Y en Juan 10:30 dice que el Padre y el Hijo son uno solo. Por eso es que Pedro, en Hechos, capítulo 4,
Hechos, capítulo 4, versículo 12 nos dice: en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado en la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo en Filipenses 2:9 nos dice: por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Con todo esto en mente podemos contestar la pregunta que hicimos al inicio. ¿Se acuerda cuál era la pregunta? ¿Qué es lo que hay detrás de esta orden divina? Es el honor, es la reputación, la gloria, la majestad de Dios y el temor reverente que todo esto debe producir en nuestras almas. Es tener una perspectiva adecuada de la grandeza y la majestad de Dios. Es el temor reverente que nosotros debemos mostrar en consecuencia. Por lo tanto, si el primer punto importante, ¿por qué no podemos tomar el nombre de Dios en vano?, es lo que significa el nombre de Dios. El segundo punto tiene que ver con eso, con el temor al Señor. No es que el nombre de Dios tenga algo mágico o el nombre de Jesús sea mágico en sí, es por lo que está detrás. No es que si yo digo Yahvé, no es que si digo Elohim, no si digo Yeshua, van a empezar mágicamente a aparecer cosas. Es lo que significa el respaldo, lo que está detrás de ese nombre, lo importante. Hablar del temor de Dios resulta para muchos en este tiempo insólito. El problema es que muchos de los creyentes también reconocen lo mismo, que no hay que tener temor del Señor. Los cristianos antiguamente eran reconocidos como los temerosos de Dios y llevaban con orgullo ese nombre. Hoy día parece que está solo quedado en el Antiguo Testamento. Hechos capítulo 9, versículo 31, dice lo siguiente: mientras tanto, todas las iglesias de Judea y Galilea y Samaria vivían en paz y eran edificadas en el temor del Señor, y su número iba en aumento por la fuerza del Espíritu Santo. Las iglesias crecían, las iglesias se edificaban. ¿En qué? En el temor del Señor. Segunda de Corintios 7:1 habla lo mismo. Pablo dice que debemos ser edificados en santidad y en el temor del Señor. Y en Colosenses 3:22 nos habla que los que siguen nuestros trabajos, debemos temer al Señor y hacer el trabajo en el temor del Señor. El problema, hermanos amados, que muchos confunden el temor con el terror. Y esos no son sinónimos en la palabra de Dios. Nosotros debemos relacionarnos con Él como un Padre misericordioso y al mismo tiempo reconocer su grandeza y su majestad, por lo cual con reverencia debemos acercarnos a Él. Cuando hablamos del temor del creyente, hablamos de reverencia y admiración que experimentamos cuando somos conscientes de la grandeza de Dios. Y ese temor no es incompatible con el amor, con el gozo, con la misericordia que hay en el corazón del hombre que alaba. El Salmo 47, que fue el salmo que abrió este culto, nos invitaba a eso, al temor del nombre de Dios. Pero ese mismo salmo, el salmista revela su amor, su gozo. Canten a Dios con alegría, canten a Dios salmos que dignos de Él. ¿Pero por qué lo hace? El versículo 2 claramente dice: porque su nombre es temible y reina sobre toda la creación. El temor por el nombre de Dios es totalmente compatible con el gozo y delante de un corazón que le adora en verdad. El problema es que muchos no pueden mantener ese balance cuando se acercan a Dios y muchas veces lo hacen con ligereza. Pero la respuesta la vamos a encontrar en Éxodo. En el mismo Éxodo 20. Después que termina de entregarnos el decálogo Dios, fíjense lo que dice el versículo 18. Todo el pueblo observaba los relámpagos y el monte que humeaba y escuchaba el sonido de la bocina. Al ver esto, todos temblaban de miedo
y se mantuvieron a distancia. Pero le dijeron a Moisés: si tú hablas con nosotros, te escucharemos. Pero que no hable Dios con nosotros, porque tal vez moriremos. Fíjense cómo estaban aterrorizados. Moisés le respondió: no tengan miedo, Dios ha venido a ponerlos a prueba para que siempre tengan temor de Él y no pequen. Fíjense, aquí están las dos palabras que aparentemente tienen una contradicción. George Bush, que no es el presidente de los Estados Unidos, George Bush, el comentarista bíblico, señala en Éxodo que el lenguaje claramente diferencia el terror del temor en estos versículos. El primero, el miedo que presentaron los israelitas. No nos hable Dios, háblanos tú, porque si Dios nos habla vamos a morir. Ese terror que está ahí nace de una mente, de una conciencia culpable que nos aleja de Dios. Pero Moisés dice: no tengan temor, Él es su Padre. Entiendan, Él puede conducir y acercarnos con reverencia. Él es majestuoso, es profundamente todopoderoso, pero es nuestro Padre y nos ama. La razón del tercer mandamiento es el temor de Dios. No debemos tomar su nombre en vano, ya que lleva consigo su reputación, su esencia. Lo que es lo que Él es. Por eso este mensaje se llama guardianes de su reputación. Es Dios el que muestra su poder en su nombre. El temor del Señor, según el relato del Antiguo Testamento, sería una bendición que recibiríamos cuando el Mesías se acercara. Si vamos a Jeremías, en el capítulo 32, Jeremías capítulo 32, versículo 39 y 40 nos dice: yo les daré un solo corazón y un solo camino, para que me teman perpetuamente, para el bien de ellos y de sus hijos. Haré con ellos un pacto eterno y nunca dejaré de hacerles el bien. Pondré mi temor en su corazón para que no se apartan de mí. Eso es, nos iba a dar un corazón que perpetuamente le temería. ¿Y para qué lo haría? Para que no nos apartemos de Él. Primera de Pedro 1:17 nos dice lo mismo, que debemos conducirnos en temor perpetuamente en nuestra vida, en todo tiempo. Pero si las iglesias cristianas crecen en el temor de Dios, los creyentes entonces son reconocidos como los temerosos de Dios. ¿Cuál es, por cierto, la correcta definición del temor de Dios? La correcta definición del temor de Dios está dada fundamentalmente por un correcto balance entre esta reverencia a Dios y este gozo y alegría de ser reconocidos hijos de Él. En Génesis 3:10, Adán cae, el hombre cae, peca, y cuando siente la presencia de Dios, huye, porque su conciencia lo acusa de que es culpable contra Dios, y la ira y el juicio de Dios podría caer sobre él. Y esto es correcto. Esto es cierto, esto debía haberlo sentido porque había pecado contra Dios. Los hombres debemos temerle a Dios. No tener miedo de Él significa que somos indolentes. Somos extremadamente herejes cuando no lo tenemos. ¿Por qué? Porque la ley nos revela la santidad de Dios, el poder de Dios, la grandeza de Dios. Eso es lo que dice Romanos capítulo 3. Vamos a Romanos. Este pasaje nos va a servir bastante en esta parte final del mensaje. Romanos capítulo 3, versículo 18. Dice, cuando habla de la consecuencia del pecado en los hombres y en la raza humana, dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. La persona que ha caído en el pecado y que está esclavizado por el pecado no tiene temor. Pablo concluye que la degradación de la raza humana es producto de que no hay temor delante de sus ojos. Ese miedo, ese temor es indispensable para que los pecadores se acerquen a Dios. Es por eso que el Evangelio parte en la ley. Ahí es, porque nos muestra nuestra condición. Somos deudores ante un Dios todopoderoso que tiene todo el poder de mandar
nuestra alma al infierno. Sin embargo, de ahí parte para decirnos, versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice se lo dice a los que están bajo la ley, para que todos callen y caigan bajo el juicio de Dios, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige. La ley sirve para reconocer el pecado. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, y de ello dan testimonio la ley y los profetas. La justicia de Dios, que es por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna. Nos lleva a Jesucristo, nos hace darnos cuenta que debemos. El único que pudo pagar esa deuda es Jesucristo. Y será por esto que ahora, como Dios es nuestro Padre, tomemos con ligereza su nombre y su reputación. Por supuesto que no, pues mi hermano querido. Es la relación del creyente con Dios. Hay una tensión saludable entre la bondad de Dios y la reverencia y el juicio de Dios. Nuestro Padre es nuestro Padre, pero debemos tener un temor reverente. Eso es lo que dice claramente nuestro Señor Jesucristo al comienzo del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, es nuestro Padre. Pero fíjense cómo sigue: santificado sea tu nombre. Romanos 11:22 lo dice de la misma manera. Habla de la bondad y de la severidad de Dios. Algunos solo se quieren quedar con la bondad de Dios y piensan que la gracia es lo que Dios ha dado para que nosotros hagamos lo que queramos. Para otros, Dios es terrorífico y caen en un miedo que los paraliza y los esclaviza. Pero ninguna de esas visiones es correcto. Debemos saber que Dios nos ama y que debemos crecer en su disciplina. Hay dos elementos que nos van a permitir explicar con esta ilustración y ya terminar. Existen dos fuerzas en la naturaleza que se contraponen y están siempre ahí, que son la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta. Centrífuga, eso que tiende a alejar los objetos del centro de rotación, y centrípeta, que tienden a llevar al centro de rotación. Vamos a poner el ejemplo. Imagínense que yo tomo una soga y le amarro en la punta una piedra y empiezo a girarla. Como si fuera un lazo para cazar o una onda, ¿ya? Esto va a generar de esas dos fuerzas y nos va a permitir explicar esta tensión que hay entre ambos. La fuerza centrífuga representa esas características, esos atributos de Dios que por su excelsia, por su santidad, por su majestad, por su gloria, nos hacen querer alejarnos de Dios, huir de su presencia. Como le pasó a Isaías cuando contempló esa visión del trono de Dios. Dijo: ¡ay de mí, estoy muerto! Pero de la misma manera, el amor de Dios, su misericordia, su perdón, hacen que esa fuerza centrípeta que impide que la piedra salga disparada, la mantenga ahí. Estas dos fuerzas, es así como un hombre es maduro espiritualmente, consiste en que estos dos elementos están balanceados: la majestad de Dios y la misericordia de Dios. ¿Por qué no debemos tomar el nombre de Dios en vano? Primero, porque el nombre de Dios lleva consigo su reputación, su esencia, todo, su majestad, su soberanía. Él es el juez sobre toda la tierra. La gloria de Dios no la podemos tomar a la ligera. No podemos ser como aquellos que pretenden ponerse en los bolsillos a Dios, pensando que esto en el Nuevo Testamento nos da la libertad y la gracia nos permite hacer tales cosas. Apocalipsis 15, versículos 3 y 4. ¿Cree que no vamos a temer a Dios cuando estemos allá en el cielo? ¿Que vamos a llegar al cielo y vamos a decir: oh, qué torpe éramos temiendo a Dios aquí en la tierra? Fíjense, 15, versículos 3 y 4. Entonaban el cántico de Moisés. Estos eran todos los que están en el cielo, los lavados con la sangre preciosa de Jesucristo, el siervo de Dios, y también el cántico del Cordero, y decían: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones.
Versículo 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo. Por eso todas las naciones vendrán y te adorarán. Vamos a seguir allá en el cielo temiendo reverentemente a este Dios todopoderoso, pero con la tranquilidad que nuestro Padre ya ha dado todo por nosotros. Vivir en el temor de Dios es como lo dice el salmista en el Salmo 139, versículo 7. ¿Dónde huiré de tu presencia?, dice el salmista. ¿Dónde me voy a alejar donde tú no estés? Todos nosotros debemos tener claro que vivimos día a día frente a la presencia de Dios. Día a día estamos frente a los ojos de Dios. Por eso nos debemos conducir con esa claridad. Él nos está mirando y nuestra vida debe ser absolutamente para su gloria. Y el Señor nos ayude a poder conducirnos de esa manera. Vamos a una alabanza y volvemos con la oración final. Hermoso Dios, tu majestad dejaste atrás. Extiendes tu amor para salvar. Luz traes en la oscuridad. Oh, oh, oh. Rey Redentor, sacrificaste tu honor. Pese a mi orgullo y perdición, me abrazas con tu infinito amor. Oh, 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 oh. Y yo vengo a postrarme ante tus pies. Tu gracia inunda todo mi ser. Nada se iguala a tu amor que arde en mi ser. Yeah. Mi Salvador, aliento de mi corazón. Alumbras mi senda con tu voz. Por siempre me humillo ante tu amor. Oh, oh, oh. Y yo vengo a postrarme ante tus pies. Tu gracia inunda todo mi ser. Nada se iguala a tu amor que arde en mi ser. Toma, Dios, todo lo que soy, con todo mi ser, yo te amo. Toma, Dios, todo lo que soy, con todo mi ser, yo te adoro. Toma, Dios, todo lo que soy, con todo mi ser. Dios, todo lo que soy, con todo mi ser, yo te adoro. Yo vengo a postrarme ante tus pies. Tu gracia inunda todo mi ser. Nada se iguala a tu amor, tu amor.
Hermanos queridos, ya llegamos a la parte final de nuestro culto dominical, agradeciendo al Señor por su compañía, invitarles a adorar a este Dios todopoderoso, santo, santo, santo. El día miércoles, 20 horas, nuestro culto de oración. Viernes, 20 horas, nuestro culto de estudio bíblico. Usted puede ser parte de ellos, como quiera, de los dos, solamente uno, a través de un correo electrónico, ccontador2007@gmail.com. Me dice, quiero participar del culto de los viernes, quiero participar del estudio, de ambos, como usted quiera, y 10 minutos antes de la hora, 10 minutos antes de las 8, a ese correo le va a llegar el link donde usted puede participar de este culto de oración, este culto de estudio bíblico. Sábado, nuestra cadena de oración, de las 8 de la mañana a 7 de la tarde. En la tarde, a las 4, nuestras hermanas y nuestros jóvenes se reúnen en sus respectivos departamentos a través de la plataforma Zoom. Domingo, programa radial, 10 de la mañana. Y a las 11:30, la clase de nuestros hermanos pequeñitos. Y a las 19 horas, nuevamente nos encontramos con esta exposición, esta serie expositiva de los 10 mandamientos. Así que sean todos bienvenidos y esperamos ser de bendición para su vida. Ahora vamos a finalizar nuestro culto dándole gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nuestra vida y pidiéndole perdón por cuánto le hemos fallado. Así que le invito a que nos juntemos en este momento de oración. Bondadoso Padre Celestial, inclinamos con reverencia nuestro rostro ante ti. Primero, Señor, para darte gracias por este momento que nos regalas de poder estar juntos, adorar y bendecir tu nombre y poder, Señor, escuchar tu palabra. Señor, es cierto, te fallamos. Es cierto, hemos tomado tu nombre con ligereza. Muchas veces no hemos entendido claramente lo que significan tus mandamientos. Pero ahí vamos a la sangre preciosa de Jesucristo el Señor para pedirte perdón y a través de ella ser limpios de todo nuestro pecado. Amado Señor, ayúdanos a ser hijos fieles. Ayúdanos, Señor, a ser esos guardianes de tu reputación, a usar tu nombre como es debido y adorarte como a ti te agrada. Y ayuda a esta tu iglesia a seguir edificándonos en amor y en la verdad de tu palabra. Queremos pedirte en forma muy especial en este momento por nuestra hermana Sofía. Ella cada vez que sufre y que tiene una sesión de quimioterapia, sus defensas bajan y su organismo se debilita. Y en esos momentos está hospitalizada y yo quiero pedir que tu mano maravillosa, si es así tu voluntad, le toque con poder, le restituya su sanidad, le dé vitalidad y pueda estar nuevamente bien. De la misma manera, Señor, por nuestro hermano Héctor Vidal, que está, Señor, ahí hospitalizado, para que todas las acciones que se están haciendo, todos los procedimientos médicos, úsalos tú, Señor, para el beneficio de su vida y traigas paz a las almas y a las familias, a todos los que están en este momento en enfermedad o en alguna necesidad. Trae paz a sus corazones y certeza de que tú estás con ellos. Y ahora, Señor, despídenos, no de tu presencia, porque tú siempre estás con nosotros, de este culto, con esa bendición que solo tú puedes dar, con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre Celestial y la comunión de Dios en Espíritu Santo sea con todo tu pueblo, ahora y siempre. Amén. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos a la